Mi ser está en ti, Dios, mi amor está en ti, Dios, mi fe está en ti, Dios, en ti, solo en ti. Mi ser está en ti, Dios, mi amor está en ti, Dios, mi fe está en ti, Dios, en ti, solo en ti. Te alabo con todo mi ser. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos están escuchando a través de esta transmisión, a través de la página de Facebook Mensaje Salvación y a través de la radio por internet, en la aplicación de Spreaker. Dios les bendiga en esta noche. Gracias a Dios por permitirnos estar reunidos a través de estos medios, reunidos a través de nuestras pantallas, para poder saludarnos, para poder escuchar de la palabra de Dios, para poder orarle, para poder escuchar los cantos, todo para honra y gloria de nuestro Dios. Lo he mencionado en otras ocasiones, bueno, al menos aquí donde estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, que es parte del área metropolitana de Monterrey, al norte de México. Por estos lugares está haciendo mucho calor. Por ahí tenemos un aire, pero no lo quiero prender porque hace mucho ruido, entonces por ahí nos aguantamos un poquito el calor para que podamos escucharnos mejor. Saludos a todos nuestros hermanos que ya están por ahí uniéndose a la transmisión. Dios les bendiga. Por ahí tenemos a Víctor Navarro Nava. Dice, hola, buenas noches, soy Víctor Navarro. Dios te bendiga, Víctor Navarro. Saludos a donde quiera que te encuentres. Saludos a nuestros otros hermanos que ya también se están uniendo a la transmisión. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y Dios bendiga a sus familias. Estamos viendo una serie de mensajes, una serie de estudios que tratan acerca de la falta de temor a Dios. Ya hemos visto algunos de los problemas que aquejan nuestra sociedad, el lugar en donde vivimos, nuestras colonias, nuestros barrios, nuestras ciudades, de cómo hay problemas y cómo todo esto recae en la falta de temor a Dios. Hemos visto cuál es el consejo de Dios, cuáles son los mandamientos que Dios nos da y de las consecuencias de no temer a Dios. Recuerden que con esto nos referimos a obedecer a nuestro Dios. Vemos cómo Dios nos da ciertos mandamientos que es para nuestro propio bien, para que tengamos una buena vida. Entonces, obedeciendo estos mandamientos, podemos ahorrarnos sufrimiento, podemos ahorrarnos dolor, podemos ahorrarnos problemas con nuestra familia, problemas con las autoridades, problemas con nuestros vecinos, problemas que si seguimos el consejo de Dios no los vamos a tener. Vamos a comenzar haciendo una oración para dejar este mensaje en manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros, porque nos has permitido estar reunidos a través de estos medios para poder escuchar de tu palabra, para poder adorarte, Padre. Asimismo, también para que este mensaje pueda llegar a más lugares, a más oídos. Le pedimos, Padre, por todas las personas que están escuchando este mensaje, que usted les bendiga, que toque sus corazones y sus mentes para que ellos puedan recibir la palabra con gozo, para que puedan tener ese deseo de querer aprender más de tu palabra, Padre. Le pedimos que sea con nuestros hermanos que están pasando por necesidad, por problemas. Usted bendígales, Padre. Ayúdenos a todos para poder seguir firmes en su camino. Padre, le pedimos que perdone nuestras faltas y todos se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonces, hermanos, comentábamos, habíamos visto una serie de problemas que aquejan a nuestra sociedad, empezando por la unidad básica de los pueblos, de las ciudades, que es la familia. Veíamos de cómo en la vida actual hay problemas familiares, problemas de violencia, de abuso en las familias.
Si en las familias hay este tipo de problemas, entonces toda una sociedad va a estar en problemas, porque las ciudades, los pueblos, las comunidades las forman las familias. Entonces debemos de empezar por las familias, y una familia empieza por el matrimonio. Cuando un hombre y una mujer se unen en el matrimonio, empieza una nueva familia. Entonces, cuando el hombre y la mujer, los esposos, empiezan a vivir lejos de los caminos de Dios, empiezan los problemas porque no tienen esa guía de Dios que es omnisciente, que todo lo sabe. Entonces empieza a haber problemas. Veíamos cómo Dios manda al hombre a que ame a la mujer y a la mujer a que respete al hombre. Así en palabras resumidas. Y de cómo Dios enseña también que los padres deben corregir a los hijos, y a los hijos enseña a que deben obedecer a los padres. También en palabras así resumidas. Entonces, cuando la familia es temerosa de Dios, o sea, obedece a Dios, es una familia que funciona correctamente, que no está todos los días empleitado el esposo con la mujer con el esposo, los hijos con los padres con los hijos, que no hay falta de respeto, que no hay contienda, que no se están diciendo de maldiciones, que no hay rebeldía. Cuando se obedece a Dios, hay respeto, hay amor, se cuidan unos a otros los miembros de la familia. Entonces vemos cómo cuando se obedece a Dios, deja de haber muchos problemas. Y recuerden que no estamos diciendo que va a ser la familia perfecta, pero van a estar en la lucha y van a tener la bendición de Dios. Veíamos también cómo por falta de temor a Dios hay problemas, hay pleitos, hay violencia en las calles, en nuestra calle, en nuestra comunidad. Veamos cómo también por falta de temor a Dios hay corrupción por parte de las autoridades, hay corrupción por parte de los gobernantes, porque aman más el dinero que las cosas de Dios. Todo esto lo hemos estado viendo a lo largo de estos mensajes. Bueno, ahora toca ver cómo por la falta de temor a Dios, mencionaba ahorita al principio que hace mucho calor. Bueno, todo es consecuencia de la falta de temor a Dios. Vamos a ver el por qué. Saludos a nuestro hermano Joan Hernández, dice bendiciones desde Nahua, República Dominicana. Imagino República Dominicana. Dios le bendiga hasta aquellos lugares. Dice saludos a Raúl y Candy González. Saludos a nuestros hermanos. Saludos a Francisca Delgado. Dios le bendiga. Dice, saludos a Elisa Dome. Saludos a Rosario Santeliz. Dios le bendiga. Y saludos a Quality Lupita. Ok, ella pide oración por su familia. Al final vamos a estar haciendo una oración por todas las peticiones. Dios le bendiga. Entonces, hermanos, ¿cómo es esto que por falta de temor a Dios hemos llegado a vivir en un mundo en el que los cambios climáticos pues nos han afectado de gran manera? Oí por ahí hace poco una noticia que allá me parece que en Dubái, si alguien conoce esta noticia, favor ahí de escribirlo, pero tengo entendido que en Dubái o por aquellos lugares
llegó a estar una temperatura cerca de los 60 grados. Con este calor, dicen que las plantas se empezaban a incendiar. Dicen que muchas cosas se estaban empezando a derretir de tanto calor. El cambio climático está afectando a todo nuestro planeta. Está empezando a haber desastres naturales que no se habían visto antes. Desastres naturales que han pasado con más intensidad que en tiempos pasados. Los polos se están derritiendo. El calor es cada vez más intenso. Y todo esto recae en la falta de temor a Dios. ¿Cuántos animalitos por ahí ya nos estamos acabando? Ya se están extinguiendo algunas especies muy conocidas. Dicen por ahí los entendidos, ¿verdad? Que la jirafa pues está en peligro de extinción. Que en unos cuantos años más ya no va a haber jirafas. Entonces que las nuevas generaciones pues ya no van a conocerlas. Y eso entre otras muchas especies que se están acabando. Y todo por falta de temor a Dios, porque no obedecemos a nuestro Dios. ¿Y cómo es esto? Bueno, ahí en el libro de Génesis viene de cómo Dios preparó todas las condiciones para que el hombre viviera feliz y cómodamente en la tierra. Dice ahí en Génesis que al principio la tierra, los cielos y la tierra estaba todo desordenado, había un caos. Estaba todo en tinieblas, había oscuridad. Y dice ahí en Génesis cómo Dios empezó a crear, empezó a ordenar todo en la tierra, ¿verdad? Dice ahí que empezó creando la luz, ¿verdad? Empezó a separar las aguas de la tierra. Y dice cómo eh, creó las grandes lumbreras, ¿verdad? Que vemos en el cielo, que es el sol, la luna, las estrellas. Y de cómo la tierra empezó a producir hierba y árboles que daban fruta. Dice cómo en los mares empezó a producir los animales, las bestias marinas, las aves y los animales terrestres. Y preparó todo para, para que la tierra fuera un lugar maravilloso, un lugar cómodo, un lugar del cual el hombre se maravillara. Ya que creó todas las condiciones para que el hombre viviera, ahora sí creó al hombre. Hasta el final creó al hombre. Dice que del polvo de la tierra lo tomó y lo puso ahí, ¿verdad? En el huerto para que él se maravillara, ¿verdad? Para que él viviera feliz, para que viviera cómodo. Esa fue la creación de Dios. Dice ahí en Génesis 2:7, vamos a leerlo. Génesis 2:7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y dice más adelante ahí en el versículo 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Puso ahí al hombre para que cuidara, ¿verdad? Ahí del huerto de Edén. Lo puso para que lo cuidara. Bueno, hermanos y amigos que nos escuchan, ¿qué hemos hecho con este regalo de Dios? ¿Lo hemos cuidado o lo hemos maltratado? ¿Lo hemos descuidado? ¿Qué es lo que hemos hecho con este regalo de Dios? ¿Qué es lo que hemos hecho con la tierra? ¿Qué es lo que hemos hecho con los animales? ¿Qué es lo que hemos hecho con el agua? ¿Qué es lo que hemos hecho con el aire de la tierra? Recordemos que todo esto fue creación de Dios, fue un regalo para nosotros. ¿Y qué es lo que hemos hecho con él? ¿Qué es lo que hemos hecho con este regalo? ¿Qué es lo que hemos hecho con las plantas? ¿Qué es lo que hemos hecho con los bosques? ¿Qué es lo que hemos hecho con las montañas? Aquí en México, eh,
Monterrey, que es una de las ciudades más importantes del estado de Nuevo León, es conocido como la ciudad de las montañas, porque está la ciudad y gran parte del área metropolitana, que está conformado por otras ciudades, está rodeada por cerros, por montañas, por montes. Y si vieran cómo están los cerros, hay unos que se están llenando de casas, se está construyendo y al momento de construir se están forrando de concreto y la vegetación y todo eso lo están haciendo a un lado o lo estamos haciendo a un lado. Hay cerros que pareciera que tienen como si hubiera venido un gigante y le hubiera dado así una mordida al cerro, porque hemos deteriorado mucho la naturaleza de este lugar. ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado? ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho que hagamos? ¿De qué manera nos ha dicho Dios que nos comportemos en nuestra vida diaria? Bueno, vamos a ver algunas citas en donde Dios nos enseña cómo dirigirnos, ¿verdad? En esta vida, cómo comportarnos. Dios nos ha mandado a que seamos benignos, a que seamos buenos, a que hagamos cosas buenas. Dice ahí en Efesios 4:32. Dice de la siguiente manera, Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice ahí que debemos de ser buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Qué más nos dice Dios? Ahí en la tercera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 11, tercera de Juan. Dice de la siguiente manera, tercera de Juan 1:11. Dice, fíjense, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces aquí nos está aconsejando nuestro Dios a través del apóstol Juan, en su carta aquí que escribe, dice, no imites lo malo, sino lo bueno. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que no tienen cuidado del lugar en donde viven? Que ahorita ya no me ha tocado ver, pero muchas veces me tocó ver que cuando llueve, las calles se hace río en las calles. Dios le ha dado la inteligencia, la sabiduría al hombre para tener la comprensión, el entendimiento del funcionamiento correcto de la tierra. Entonces, el mismo hombre ha creado leyes para que en los hogares que se construyen tenga un espacio de tierra, para que cuando llueva, el agua sea absorbida por ese pedazo de tierra que debe haber por cada hogar. Pero pues esta es una llamada ley muerta porque nadie obedecemos a esa regla que el mismo hombre ha puesto. Y todos, muchas veces lo primero que hacemos es llenar de concreto nuestro hogar, porque no queremos tener tierra. Bueno, ahí hay una consecuencia. El agua no tiene para dónde irse más que para las calles, y por eso muchas veces en nuestras calles se hacen ríos. Bueno, volviendo otra vez a a lo que les digo que hace mucho que no veía, cuando llueve se hace un río en la calle y muchas personas a veces dejan caer la basura en el agua para que se la lleve. Bueno, ¿esto será bueno o será malo? Usando el sentido común.
Por sentido común sabemos que esto es malo. Y al ver acciones como estas, aquí nos aconseja nuestro Dios que no lo imites. Que si ves que alguien está echando basura en el agua para que se la lleve y que no es de desconocimiento de las personas, que esa basura va a ir a dar a una alcantarilla y se va a tapar y se va a inundar ahí la colonia, deberíamos de no hacer lo mismo. Pero muchas veces lo vemos y decimos, ah, pues como todos lo hacen, pues yo también lo voy a hacer. Bueno, aquí estamos, eh, después estamos sufriendo las consecuencias de no seguir este consejo de Dios que nos dice, no imites lo malo, sino lo bueno. Dice, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Esa y otras cosas son acciones muy egoístas, donde muchas veces no pensamos en las consecuencias, no pensamos en los demás. Yo pienso nada más en mí y digo, yo no quiero tener basura en mi casa, déjala hecho al agua para que se la lleve. Y es solo un pequeño ejemplo entre muchas otras cosas. Entonces, Dios nos manda a que seamos buenos, a que seamos benignos. Dios nos manda a que imitemos las cosas buenas y que no imitemos las cosas malas. Dice ahí, el que hace lo bueno es de Dios. Entonces, ¿queremos ser de Dios o no queremos ser de Dios? Queremos ser como aquellos que dice aquí que no ha visto a Dios porque hace lo malo. ¿Qué más nos dice nuestro Dios? Ahí en Santiago 4:17. Santiago 4:17. Dice de la siguiente manera, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabemos, hermanos y amigos que nos escuchan, sabemos hacer lo bueno. Por experiencia, por sentido común, sabemos hacer lo bueno y sabemos lo que es malo. Y si aún así lo hacemos, es pecado. Si yo sé que el contaminar es malo porque afecta a los demás y aún así lo hago, me es pecado. Y si no me creen, fíjense las consecuencias en las que hemos llegado. Cada uno de nosotros somos culpables porque no hemos tenido el suficiente cuidado del regalo que Dios nos ha dado, que es la naturaleza, que es la tierra donde vivimos. Dice ahí en Santiago 3:17. Santiago 3:17. Dice de la siguiente manera. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? En su palabra. Ahí está la sabiduría de Dios y nos la ha dejado para que nosotros la escudriñemos. Por algo dice ahí en Proverbios 1:7, texto que hemos estado mencionando a lo largo de todas estas clases. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, si tú les dices, Dios te ordena que no hagas cosas malas que perjudiquen a los demás. Pues que cada quien viva que me dejen ser, ¿no? Si a mí me gusta desperdiciar el agua, pues yo la pago. ¿Qué les importa a los demás? No escuchan la enseñanza, no quieren aprender. Bueno, son insensatos, que desprecian la sabiduría y la enseñanza. A veces somos muy egoístas y actuamos de esta manera. Pero recordemos que no se trata de
Todo el agua que yo tiro, yo la pago. ¿A ti qué te importa? No se trata de eso. Se trata de que el agua se va a acabar. Y tenemos conocimiento de lo bueno. Tenemos conocimiento de cómo ahorrar agua, de cómo desperdiciar menos agua. Y si no lo hacemos, nos es pecado. Entonces, Dios, Dios nos ha mandado a que seamos benignos. Nos ha mandado a hacer lo bueno. Nos ha enseñado que la sabiduría que viene de Él, que viene de Dios, nos trae como consecuencia la paz, nos trae como consecuencia buenos frutos. Eso es lo que nos enseña nuestro Dios, a ser buenos, a no hacer caso omiso a la prudencia, a no ser egoístas, a no decir que cada quien viva como quiera, que al cabo no le hago daño a nadie. Sí, le estamos haciendo daño a los demás al ser imprudentes y contaminar y tirar papeles en la calle y a desperdiciar agua y a no cuidar a los animales, porque hasta esto tiene consecuencia también, el no cuidar a los animales. Bueno, vamos a leer lo que dice ahí en 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Muy importante, hermanos y amigos que nos escuchan. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí se nos está advirtiendo que va a haber personas con estas características. Dice ahí, habrá hombres amadores de sí mismo, ya lo mencionábamos. Habrá personas amadores de sí mismos, que no les importa las consecuencias que sus actos puedan traer y puedan afectar a los demás. Avaros. Por ahí hubo un caso de cierto gobernador en cierto estado de aquí de México, de un estado en donde escasea el agua, en donde el agua es muy poca. Bueno, este gobernador, con su poder, con su influencia, construyó una presa para que la poca agua que llegaba a ese lugar se la quedaba a él. Personas como estas es de las que advierte aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Avaros que quieren todo para él y que no quiere compartir. Imagínense, hermanos, a qué punto llega el hombre de quedarse con el agua, que es vital para las demás personas. Bueno, si esa persona fuera temerosa de Dios, no estuviera quedándose con el agua, sino que sería un buen administrador y la compartiría y usaría ese don, ese poder que Dios le dio, porque recordemos que en clases pasadas veíamos cómo dice Dios que Él pone a gobernantes. Bueno, yo no quisiera ser Él cuando Dios lo llame a cuentas. ¿Qué le va a decir a Dios?
Bueno, hombres avaros, vanagloriosos, dice soberbios, blasfemos, que, que no, que maldicen, ¿verdad? A Dios, que no lo respetan, que no son temerosos de Dios. Eso es blasfemo. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Impíos quiere decir que no tienen ese temor de Dios, que no tienen una devoción a Dios, que no escuchan el consejo de Dios, que lo que menos les importa es lo que Dios tiene que decir. Hombres así, impíos. Dice, sin afecto natural. Por naturaleza, muchas veces las personas sienten amor al menos por sus familiares. Bueno, aquí dice que va a haber hombres que no tienen ese afecto natural. Dice implacables, implacables, que por más que se les dice, ellos no se van a detener. Yo no me voy a detener hasta poder lograr lo que yo quiero, sin importar a cuántas personas afecte. Calumniadores. Calumniadores quiere decir que dicen mentiras con el objetivo de perjudicar a otras personas. Intemperantes. Fíjense, esto es muy grave, hermanos, eh, porque son personas que son crueles, que no les importa, las demás personas. Eh, dice ahí crueles, aborrecedores de lo bueno. Hay personas que se enojan cuando ven a hacer a alguien el bien y se enojan porque no les gusta cuando ven a alguien haciendo el bien. Dice traidores, impetuosos. Impetuoso quiere decir que actúa de manera así, sin pensar las cosas, sin pensar en las consecuencias, que no reflexionan en las consecuencias que pueden tener sus actos. Entonces muchas veces estas personas, eh, sobre todo cuando tienen un puesto importante, que es algún dirigente, algún gobernador, alguna autoridad, y que hacen las cosas sin pensar en las consecuencias, solo pensando en sí mismo, y se lleva de encuentro a todas las demás personas. Dice ahí infatuado, que se deja llevar por sus emociones, sin escuchar razones, se encaprichan, son necios y no escuchan consejos ni escuchan razones. Bueno, el consejo de nuestro Dios, la palabra de nuestro Dios dice que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos en los que habrán muchas personas con estas características. Bueno, entonces ya leímos, hermanos, cómo nuestro Dios nos ordena a que seamos prudentes, a que seamos benignos, a que busquemos hacer el bien. Y también nos dice que va a haber personas que van a hacer todo lo contrario a esto. ¿Y cuáles son las consecuencias de que las personas tengan estas características que van en contra de la voluntad de Dios? Que son impíos, calumniadores, que no reflexionen en las consecuencias de sus actos. ¿Qué es lo que pasa? Las consecuencias son las que, entre muchas otras, las que en este momento estamos pensando. Todo esto tiene como consecuencia el maltrato animal, tiene como consecuencia la contaminación, tiene como consecuencia los desastres naturales. ¿Cómo es esto? Bueno, dice ahí, por ejemplo, en cuanto al maltrato animal, dice ahí en Proverbios 12:10, dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas
Mas el corazón de los impíos es cruel. Ya lo acabamos de leer. El corazón de los impíos es cruel. Dice, pero el justo cuida de la vida de su bestia. Cuando somos temerosos de Dios, cuando estamos en la lucha por obedecer los mandamientos de Dios, no somos crueles, no somos impíos, no vamos por ahí, por la vida, maltratando animales. ¿Sí? En cambio, los que son impíos, dice que son crueles. Muchas veces las frustraciones las descargan con los pobres animalitos, ¿verdad? Con las mascotas. Los que no son prudentes eh, tienen ahí a los animalitos y como decíamos ahí, son impetuosos. No se ponen a reflexionar que deben de cuidar de la vida de ese animalito que están comprando, que están adoptando. Porque muchas veces, hermanos, y es bien conocido, que la emoción de tener a una mascota cuando es pequeña es muy grande, pero ya nada más crecen y ¿qué es lo que hacen muchas veces? Las dejan, las sueltan en la calle. Y por eso vemos tanto animalito doméstico en la calle. Y empiezan a reproducirse y se empieza a llenar la calle de perritos callejeros, de gatos callejeros, y no se diga de la vida silvestre, que por la avaricia de muchos no los estamos acabando a los animales. ¿Por qué? Porque el hombre en su corazón es cruel, es impetuoso, no reflexiona acerca de que se está acabando a los animales, nos estamos acabando a los animales. Y todo por no tener temor de Dios, por no obedecer los mandamientos de Dios. Otro punto, ¿qué es lo que pasa con la contaminación que está causando este cambio climático? Bueno, pues ya lo leíamos, que muchas veces no reflexionamos en las consecuencias, y me incluyo porque muchas veces, hermanos y amigos que nos escuchan, estamos abusando de los recursos naturales, estamos generando exceso de basura, todo por la comodidad, todo por ser impetuosos, por no reflexionar en las consecuencias de nuestros actos, por parte de los ciudadanos y por parte de las autoridades, que muchas veces por tener ganancias no restringen el uso de, de materiales contaminantes, no restringen el hecho de que las fábricas manden toda la contaminación al aire, porque les interesa más el dinero, las ganancias, que cuidar el medio ambiente. El medio ambiente, que se acabe. Yo tengo mucho dinero, eso es lo que importa. Bueno, ahí dice lo que leíamos en 2 de Timoteo 3:15. 3:1 al 15 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces estos son los más peligrosos, las personas que tienen poder y que no tienen temor de Dios, porque si no tienen temor de Dios, van a, van a hacer lo que sea para tener riquezas, para tener ganancias, para tener para su deleite, sin importar que se estén acabando al mundo. Entonces vemos que por falta de temor a Dios, nosotros como ciudadanos estamos acabando con el mundo, y las autoridades, los gobernantes, por falta de temor a Dios, por amor a sí mismos, por amor a las ganancias, por amor a las riquezas, están administrando mal los recursos que Dios nos ha dado.
Ahora, hermanos y amigos que nos escuchan, Dios, así como ha creado el agua para que nosotros podamos vivir, así como ha creado el aire que respiramos, así como ha creado las plantas, los árboles de frutas de las cuales comemos, ha creado los animales de los cuales también nos alimentamos. Bueno, Dios, recordemos que Dios también creó la naturaleza. Dios también ha creado los tornados. Dios también creó los huracanes. Dios ha creado las tormentas eléctricas. Dios ha creado los volcanes. Dios ha creado los ciclones. Todas esas cosas que nosotros conocemos como desastres naturales, bueno, Dios también las ha creado. Y no las ha creado para afectarnos. Todo esto tiene una función para el correcto funcionamiento del planeta Tierra. Muchas veces nos quejamos cuando llueve y que se inundan las calles y que apenas lavé la ropa, lavé el carro y ya empezó a llover y nos quejamos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si no llueve? La lluvia es necesaria. Los tornados son necesarios. Los huracanes son necesarios. Las tormentas eléctricas, todo lo que nosotros conocemos como desastres naturales, los terremotos, todo es necesario y es parte de la naturaleza que Dios ha creado para el correcto funcionamiento del planeta Tierra en donde vivimos. En su infinita sabiduría, Dios ha creado todas estas cosas para que el planeta Tierra funcione. ¿Qué pasa, hermanos, si nosotros vemos un río? Vemos un río que tiene su cauce natural. Dios ha establecido que por ahí pasa el río. ¿Por qué? Porque los ríos riegan la tierra, porque los ríos necesitan correr para que podamos tener agua. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando construimos nuestro hogar? Cuando ponemos alguna construcción por donde va a pasar el río. Bueno, si sabemos que por ahí pasa el río, ¿por qué construimos ahí? Si hay un lugar que es zona de tornados, bueno, estamos construyendo ahí bajo nuestro propio riesgo, bajo nuestro propio criterio. Dios no va a dejar Dios no va a secar los ríos para que nosotros podamos vivir por donde Él estableció que iba a pasar el río. Dios no va a cambiar el curso de los tornados porque a mí se me ocurrió construir ahí por donde pasan los tornados. Recordemos a nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 4, donde dice, donde sucede lo de la tentación. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Eso lo podemos ver ahí en Éxodo 17, 1, no, en Deuteronomio 6:16. Ahí viene como, sí está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Dice ahí en Santiago que Dios no puede ser tentado. Entonces no podemos nosotros atravesarnos en la naturaleza que Dios ha establecido y decir, que al cabo Dios me va a cuidar, que al cabo Dios está conmigo.
Déjame pongo ahí en el tornado, que al cabo Dios me cuida. Entonces estamos ahí bajo nuestro propio criterio. Porque después vienen preguntas que se hace el hombre y que dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que los tornados afecten tantos hogares? ¿Por qué si Dios es tan bueno, permitió que el río se llevara a los hogares de estas personas? ¿Por qué si Dios es tan bueno, permitió tales muertes? Bueno, esas muertes fueron consecuencia de la falta de temor a Dios. Fueron consecuencia de no obedecer a Dios. Fueron consecuencias de atravesarnos en la naturaleza que Dios estableció. Entonces vemos cómo el no obedecer a Dios, en nuestra falta de conocimiento de la palabra de Dios, a veces hacemos cosas imprudentes. Entonces, si ya sabemos que Dios estableció ciertos caminos para que por ahí pase la naturaleza que Él estableció, bueno, hagámonos a un lado. Eso entre otras cosas. Sabemos cómo funciona el agua. Sabemos que debe buscar un lugar por donde irse. Bueno, no nos atravesemos en el camino que Dios estableció para que por ahí pasara la naturaleza. Aquí en la ciudad hay un río que se llama el río Santa Catarina. No saben la cantidad de veces que el hombre ha construido en ese río y no saben la cantidad. Cada vez que el hombre pone una construcción ahí, es cada vez que el río se lo lleva. Entonces, ¿por qué le echamos la culpa a Dios? Sí, si Él nos ha mandado a ser prudentes, a ser temerosos de lo que Él ha establecido, a no tentarle. Entonces, hermanos y amigos que nos escuchan, Dios no condena, Dios no condena el maltrato animal, Dios no condena el que nos estemos acabando a los animales. En ningún lado de la Biblia dice, vas a recibir el castigo porque te estás acabando las jirafas. Vas a recibir un castigo porque maltratas a tu perrito, porque maltratas a tu gato. Dios no lo condena. Dios no condena el que tiremos basura donde no debe de ir. Dios no condena el que contaminemos. Pero sí nos dice Dios que debemos de ser benignos, que debemos de buscar hacer lo bueno, el no afectar a los demás. Dios nos dice que imitemos lo bueno y no lo malo. Dios nos dice que debemos de buscar su sabiduría y obedecerle. Y Dios nos dice, cuando nos dice que no imitemos lo malo, incluye que no imitemos a aquellas personas que se describen en 2 de Timoteo 3, 1 al 5, que ya leímos. Eso es lo que nos dice nuestro Dios. Si no obedecemos a esto, si no somos temerosos de Dios, si decimos, nada, la Biblia son fantasías, eso que dice no es cierto, tenemos las consecuencias que estamos sufriendo. Tenemos la extinción de tantos animales. Tenemos toda la contaminación en la que nos estamos ahogando. Tenemos esa consecuencia de los cambios climáticos y de los calores que estamos sufriendo. Porque por ser imprudentes, por no obedecer los mandamientos de nuestro Dios, seamos trabajadores, seamos pobres, seamos ricos, seamos empleados, seamos jefes, seamos gobernadores, seamos lo que seamos, nuestros actos, al no seguir el consejo de Dios, nos lleva a la situación que estamos sufriendo. ¿Sí?
Todo por falta de temor a Dios, por falta de temor a Dios, la llevan los pobres animalitos. Por falta de temor a Dios, estamos sufriendo el cambio climático. Las grandes corporaciones, los grandes dirigentes tienen, los dueños, los dirigentes, son hombres, son personas, hombres y mujeres, que quieren riqueza y no son impetuosos, no les importan las consecuencias. Y ahí hay tanta empresa contaminando y tanta empresa. Si tuviéramos un gobierno temeroso de Dios, serían más prudentes y nos obligarían por ley a dejar todas esas cosas contaminantes. ¿Qué es lo que estamos luchando? ¿Por qué es por lo que estamos luchando actualmente? ¿O cuál es nuestro pesar actualmente en cuanto a la contaminación? Lo más escuchado, el plástico. ¿Ya desde cuándo hubieran prohibido el plástico? Y eso también recae en nosotros, porque nosotros también lo usamos, no estamos haciendo gran cosa bueno, me incluyo, al menos en mi caso, no estoy haciendo gran cosa por reducir el uso de plástico, por reducir el uso de todos esos contaminantes que está acabando con la naturaleza, con el regalo que Dios nos dio. Y está viendo todos estos cambios y son consecuencias de nuestros actos. No le queramos echar siempre le queremos echar la culpa a Dios y a veces al diablo, cuando nosotros mismos somos los que por no ser prudentes como Dios nos manda, estamos como estamos. Entonces, hermanos, hemos visto cómo por falta de temor a Dios estamos sufriendo el clima que estamos sufriendo. Y hasta los pobres animalitos la llevan. Espero, hermanos y amigos que nos escuchan, esto haya sido de provecho para nuestras mentes y nuestros corazones, para poder reflexionar acerca de cómo, por falta de temor a Dios, por dejarnos llevar por nuestro propio pensamiento, por nuestra propia sabiduría, sin escuchar a nuestro Dios, estamos sufriendo consecuencias, causando desastres naturales, sufriendo la contaminación y acabando con los pobres animalitos, acabando con las plantas, con los árboles que Dios nos ha regalado. Dios les bendiga, gracias por estar en sintonía. Saludos a nuestros hermanos, saludos a Quality Lupita. Dice Rolando Hernández García, saludos. Ok, estoy leyendo los comentarios, hermanos. Elisa. Dice nuestra hermana Elisa Dome, esas personas tienen la conciencia cauterizada. En cierto punto, hermana, así es, ya no les causa remordimiento, ¿verdad? Dice ahí en la Biblia que pues, las personas, que los impíos son crueles, ¿verdad? No les causa ningún sentimiento el maltratar a los animalitos, el maltratar las plantas, los árboles. Ok, hay una invitación para la semana de oración familiar del 28 de julio al 2 de agosto del 2019 en horario de la noche y el sábado 3 de agosto desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ok, saludo a nuestra hermana María Dolores Matos Castillo. Dice, ¿cómo los gobernantes que no les importa lo que el pueblo pase?
Pues sí, muchas veces así sucede. Muchas veces los que son gobernantes, y quién sabe si, por ejemplo, yo a veces me pongo a pensar, ¿qué pasaría si de repente a mí me ponen en ese puesto, ¿no? De gobernante. Se me hace que al llegarme todos los recursos, a lo mejor también pues, a lo mejor, no lo sé, tal vez también tendría esa tentación, ¿verdad? De querer enriquecerme. Como nunca he sido gobernante, pues no lo puedo saber. Tendría que vivirlo, a lo mejor por eso Dios no me da riqueza, porque a lo mejor me haría avaro. Y porque sí, porque muchas veces los gobernantes al tener tanto poder, tanta riqueza, pues se corrompen, ¿verdad? Porque por ver tanto dinero. Y pues por eso ahí tenemos las consecuencias. Desde un principio, por ejemplo, las ciudades se construyen en lugares donde no deberían de construirse. Donde nosotros estamos, se inunda, es la caída del agua del cerro. Entonces no deberíamos estar aquí. Y a veces es por consecuencia del gobierno que no, que dicen, sí, construyan ahí y dame mi ganancia y pues ahí que se queden con el problema los que van a vivir ahí o los que vamos a vivir aquí. Y nosotros también somos imprudentes porque sabemos que no debemos de estar aquí y aún así aquí estamos. Y se inunda aquí y tenemos problemas de inundación. A ver si no me regaña mi esposa por lo que voy a hacer, pero miren, ese es el piso de nuestra casa, ¿sí? Está todo levantado porque el agua se mete, porque cada vez que llueve por aquí nos pasa el agua. ¿Y de quién es la culpa? ¿De Dios o de nosotros? Aquí es el curso natural del agua, no deberíamos de estar aquí, pero pues a veces en las ciudades pues no cabemos, o sea, llega un punto en el que ya no hay de dónde más en dónde vivir más que en estos lugares y, y todo pues una cosa lleva a la otra, todo, yo siempre he dicho que todo recae en la falta de temor a Dios. Una cosa lleva a la otra y otra es consecuencia de la otra y así es toda una cadenita, es como el efecto dominó, ¿verdad? Eso también incluye, por ejemplo, para las ciudades en donde, por ejemplo, aquí se inunda, pero hay lugares en donde, por ejemplo, hay terremotos, hay lugares en donde hay tornados, eh, y pues a veces no tenemos de otra más que vivir en esos lugares. Pero Dios no va a cambiar la naturaleza porque nosotros nos pongamos ahí. Lo que sí podemos hacer es orar y pedir la protección de Dios y dejar todo en sus manos. He sabido de muchos hermanos que viven en lugares donde es zona de tornados, donde es zona de terremotos, y pues estamos en constante oración para que pues Dios los proteja. Igual a todos nuestros hermanos que viven en diferentes lugares, pues les pedimos sus oraciones porque pues ahorita, por ejemplo, aquí estamos en un lugar en donde se inunda y es problema de muchas partes de aquí del área metropolitana de Monterrey. Una pequeña lluvia se inunda todo y se agrava más porque los drenajes están tapados por tanta basura que tiramos. Entonces muchas veces es consecuencia de nuestra imprudencia, no es culpa de Dios, porque también he sabido que muchas veces las personas cuestionan a Dios, ¿verdad? Dicen, ¿por qué Dios permite esto? Dios es consecuencia de nuestros actos, ¿sí? Por la falta de temor a Dios, por la falta de temor a Dios y por falta de temor a la naturaleza que Dios ha establecido. Entonces, saludos a todos nuestros hermanos. Ya voy a acabar la transmisión porque ya se me acabó el tiempo, de hecho ya me pasé. Pero saludos a todos nuestros hermanos eh, que pasan por momentos así, ¿verdad? Que Dios les bendiga, que Dios les proteja. Los que vivimos en lugares donde pues estamos por donde Dios pasa, ¿verdad? Por donde la naturaleza de Dios pasa. Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros y pues que nos cuide. Confiamos en Dios
y están en nuestras oraciones todos aquellos hermanos que viven en lugares peligrosos. Que Dios les bendiga, gracias a Dios y gracias a ustedes, hermanos, por haber estado en esta transmisión. Vamos a terminar con una oración para dar lugar a nuestro siguiente hermano. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, porque nos has permitido estudiar de tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has permitido estar en comunión a través de estos medios. Padre, te pedimos por nuestros hermanos que han extendido su petición. Usted, Padre, sabe quiénes son y cuáles son sus necesidades. Le pedimos por la hermana Guadalupe Jocelyn, que ella ha pedido por su esposo y su familia, que usted les bendiga, que usted les toque sus corazones para que quieran aprender de su palabra, Padre, y puedan tener una vida más en paz y más feliz. Padre, le pedimos que sea con cada uno de nosotros para que nos enseñe, Padre, a respetar la naturaleza, para que nos enseñe a cuidar y a respetar ese regalo que nos ha dado, que es el medio ambiente, que son los animales, que son los árboles, Padre. Que usted sea con nosotros para que los valoremos, los cuidemos y para que no se agrave más, Padre, todas las consecuencias que ha tenido nuestro descuido, nuestra imprudencia. Le pedimos por todos nuestros hermanos que viven en lugares donde hay terremotos, donde hay tornados, Padre, usted protéjalos, usted cuídelos. Sabemos, Padre, que usted es dueño de todas las cosas. Sabemos, Padre, que usted con tan solo decirlo puede enmudecer las tempestades. Le pedimos por nuestros hermanos que usted les cuide, que usted les proteja, que usted les ayude para que ellos estén seguros, Padre. Le pedimos que perdonen nuestras faltas, que nos ayude para tener más amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos principalmente, sobre toda la faz de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos estas cosas. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Si Dios quiere, pronto nos estaremos viendo de nuevo, si así Dios lo permite. Pasen buenas noches. Con todo mi ser, con todo mi amor, toda mi fe está en ti. Mi ser está en ti, Dios, mi amor está en ti, Dios, mi fe está en ti.